El plástico es un material que tiene una consistencia característica. Algunos son más flexibles que otros. Además, se caracterizan por ser altamente resistentes a las caídas, como por ejemplo las botellas plásticas, mientras que hay otras como las de vidrio, que pueden quebrarse fácilmente. Pero estas son de una estructura más rígida. La mayoría de juguetes están hechos de plástico también. En el caso de las bolsas plásticas, podemos decir que es un plástico altamente flexible, que a pesar de arrugarlo y estrujarlo, no terminará quebrándose o dañándose. Ciertos tipos de plástico son derivados del petróleo, por lo cual también significa una peligrosa contaminación, de la que hablaremos más adelante. También es importante recordar que el reciclaje ayuda a que nuestro planeta sea un lugar mejor y más limpio. El plástico se descubre gracias a un concurso realizado en 1860, o sea, hace 161 años, es decir, hace más de un siglo. Cuando un fabricante de bolas de billar decide sustituir el marfil con el que eran fabricadas. El fabricante ofreció $10,000 para quien lograra crear un material que permitiera dejar de construir las bolas de billar a partir del marfil que sacaban de los colmillos de los elefantes. El material que ganó este concurso fue el plástico. Y desde este punto de vista queda claro que el invento del plástico fue de gran ayuda, donde ya no se verían afectados los elefantes, lo cual fue un gran alivio para los elefantes. En la actualidad no se pueden fabricar bolas de billar con marfil, porque está prohibida la caza de estos animales. Aunque actualmente en muchas partes de África y también de Asia siguen llevando a cabo estas prácticas ilegales, o sea, la extracción del marfil, de la cual realizan esculturas y otros objetos. Esto podría llevar a la extinción de los elefantes. La historia del plástico es sorprendente, y no menos sorprendente darnos cuenta de sus características, ya que existen varios tipos de plástico. Solo hay que echar un vistazo alrededor nuestro para darte cuenta de que el plástico nos rodea. Los plásticos no son resistentes al calor, ya que pueden derretirse y deformarse con facilidad. En el caso de las tuberías PVC, esto es una ventaja, ya que los plomeros suelen coger y calentar un extremo de la tubería para que se vuelva bastante blanda y unir esta tubería a otra sin tener que usar una unión. Lo malo es que no son biodegradables, al menos no la gran mayoría. Esto, sin duda, es un grave problema, porque significa que si enterramos una botella, tardará normalmente entre 100 y 600 años solo para deteriorarse. Lo bueno es que son reciclables. Esta característica da solución momentánea al problema anterior. Por ejemplo, yo uso botellas de agua para rellenarlas y luego usarlas para regar mis plantas. Ahora sí. Ahora vamos con lo complicado del tema. No les miento, tuve que leer algunas de estas palabras como 400 veces para no equivocarme. Los productos creados del plástico, principalmente los envases, suelen tener un símbolo, que significa que son reciclables, y en el centro tienen un número que indica qué tipo de plástico es. Además, en algunos casos también se agrega la abreviatura. De esta manera, siempre podrás saber de qué tipo de plástico está hecho cierto producto. Polietileno tereftalato. Se abrevia PET y se utiliza el número 1 para distinguirlo. Polietileno de alta densidad. Se abrevia HDPE y se utiliza el número 2. Policloruro de vinilo. Se abrevia PVC y se utiliza el número 3. Polietileno de baja densidad. Se abrevia LDPE y se utiliza el número 4. Polipropileno. Se abrevia PP y se utiliza el número 5. Poliestireno. Se abrevia PS y se utiliza el número 6. Anteriormente, mencionamos que los plásticos no son biodegradables, es decir, que la naturaleza no puede degradarlos, como sí haría con el cartón, con el papel, con la madera, que de hecho sale de los árboles al igual que el papel, e incluso los metales como el hierro, que se desintegran pasando a formar parte de la tierra.
después de ser oxidados por la humedad. También mencionamos que por este motivo se ha buscado métodos de reciclado separando los plásticos por categorías, lo cual también es bueno desde el punto de vista económico, ya que al reciclarse el plástico se ahorran muchísimo en materias primas. Puesto que posterior al uso de los plásticos, la contaminación por los mismos se hizo notoria en gran manera, actualmente los gobiernos y las ONG intentan hacer conciencia en la población sobre el peligro que representa el plástico cuando termina siendo desechado en lugares no aptos, que terminarán siendo contaminados. Por este motivo, también se intenta brindar alternativas que reduzcan el uso de plástico en la medida de lo posible. Entre las alternativas más habituales y recomendables que no dañan el medio ambiente se encuentran el vidrio, el papel, el metal y la madera. Es así como se pueden sustituir las botellas de plástico por botellas de vidrio, las bolsas de plástico por bolsas de papel y los recipientes plásticos por recipientes metálicos, de vidrio o incluso de cerámica. Welcome to Love Machine. Muchos de los envases y embalajes de plástico que usamos son innecesarios y, por tanto, prescindir de ellos significa un ahorro. Además, el uso desmesurado de los plásticos en la actual sociedad de consumo provoca un importante impacto ambiental, fundamentalmente por dos causas. La primera es que la contaminación producida por su fabricación es increíble, y la segunda es la acumulación de enormes cantidades de residuos plásticos como consecuencia de la actividad humana. Solo unos pocos plásticos son biodegradables, es decir, se destruyen por la acción de la luz solar o de los microorganismos, pero son una minoría. Se calcula que la mayor parte de los residuos acumulados de forma incontrolada puede permanecer en el ambiente durante centenares de años. Son prácticamente indestructibles. En la actualidad, el primer paso para el tratamiento de los residuos plásticos es la separación de estos en contenedores específicos con el objetivo de proceder posteriormente a su clasificación. Después, se someten a algún procedimiento que permita convertirlos en productos o bien obtener energía a partir de ellos. Ahora vamos con el super datazo curioso. ¿Sabías que en los últimos 10 años hemos producido más plástico que en los 100 años anteriores? De hecho, en 2020 llegamos a los 500 millones de toneladas al año. Hoy, más del 90% del plástico producido en todo el mundo termina en mares y en vertederos. ¿Y sabías que existen 5 islas de plástico en diferentes océanos? Algunas islas, como la del Pacífico Norte, tienen un tamaño equivalente a Francia, España y Alemania, juntas. Como que somos unos contaminadores seriales, ¿no creen? Pero ¿saben qué podemos hacer con el plástico? Por ejemplo, esta botella que me encontré en mi cocina y obviamente no la iba a botar, podemos transformarlo en algo útil para nuestro día a día. Por ejemplo, a mi pequeña amiga botella la voy a transformar en una alcancía. Así que acompáñenme en este proceso, ¿ok? ¡Vamos!
Primero, les voy a explicar los materiales. Necesitamos una regla, pincel, lápiz, estilete o tijera, pintura acrílica que no sea tóxica, tapas, lijas, unos ojos locos, limpiapipas, la decoración de su preferencia, pistola de silicona y lo más importante, nuestra botella. Lo primero que haremos será cortar la botella por la mitad. Recuerden hacerlo con muchísimo cuidado. Una vez que tenemos cortada la botella por la mitad, debemos cortar otro pedazo un poquito menos de la mitad para poder embonarla de manera más fácilmente. Una vez que tenemos nuestra botella lista, vamos a lijar para que no queden tan ásperos. Siguiente mitad. Y una vez que lo tenemos listo, lo embonamos. Ahora vamos a pasar a hacer el hueco de la alcancía para meter nuestras monedas. Excelente. Ahora que lo tenemos así, vamos a pasar con la decoración. Medimos aproximadamente cómo queremos que sea en nuestra botella y pasamos a hacer nuestras mediciones. Cortamos el Fomix, medimos la botella. Excelente. Cortamos la decoración. Belleza, maravilla. Ahora vamos a pegar nuestra decoración a la botella. Tengan mucho cuidado porque la silicona caliente puede lastimarlos. Pegamos la decoración. Y finalmente, tenemos que hacer el hueco para nuestra alcancía, sobre nuestra decoración. Y una vez que ya tenemos nuestra botella con hueco y nuestra decoración también, pasamos a agregar los detalles. Con los detalles podemos armar el animal que queramos. Así que, ¿creen adivinar qué animal voy a hacer? Tienen 3 segundos para adivinarlo porque se los voy a mostrar en 3, 2, 1. ¡Fu! Y ahora sí, este de aquí es mi producto final. Utilicé las tapas pintadas para poder hacer las patitas de mi cerdito. Le puse los ojos locos. El Fomix le puse como orejitas. Y finalmente el limpiapipas lo utilicé de cola. ¿Les gustó? Porque a mí personalmente me encantó. Estuvo genial lo que aprendimos el día de hoy sobre el plástico. ¿Les gustó? ¿Aprendieron muchas cosas nuevas? Compartan esta información con sus amigos y amigas. Lo que yo, me voy a hacer mi propia colección de alcancías de plástico, para mí y para toda mi familia. Recuerden, yo soy Emi y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. ¡Woo!